Hola amigos, ¿qué tal? Una vez más sean bienvenidos al canal de YouTube El Rey que Viene. En este momento vamos a repasar la lección número 9, titulada Satanás y sus aliados. Para ello comenzaremos a leer el versículo de memoria de la semana, que se encuentra en Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Recordemos que en la semana pasada estudiamos cómo el pueblo de Dios sufrió los ataques de sus adversarios a lo largo de la historia. Pero en esta semana, en el capítulo 13 de Apocalipsis, identificaremos quiénes son los dos principales aliados de Satanás que ocasionan padecimiento del pueblo de Dios. Y obviamente son sus aliados. Satanás está de todo este plan malévolo. En los primeros versículos de Apocalipsis 13 nos describen primero a la bestia que sube del mar. En cambio, en el versículo 11 en adelante nos mencionan a la bestia que sube de la tierra. Pero en realidad, ¿quiénes eran estas dos bestias que contemplaba Juan en su visión? En el versículo 1, Juan nos relata: Me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Apocalipsis 17:15 nos menciona de que aguas representa muchedumbres, y la bestia vendría a ser un poder, puesto que dice de que tiene 10 cuernos, y 10 cuernos en Apocalipsis 17:12 nos dice que son 10 reinos. 10 reinos que conforman este poder representado por la bestia. Así, esta bestia o este poder surgiría de una tierra cuya principal característica tenía una densa población, tales como los tenía Europa. Esta bestia entonces tenía que surgir de alguna parte de ese continente. Continuemos leyendo en el mismo versículo 1 de Apocalipsis 13. En sus cuernos tenía 10 diademas, y sobre sus cabezas nombre de blasfemia. Ahora, blasfemar significa dos cosas. La primera lo encontramos en el pasaje de San Juan capítulo 10, verso 33. Le respondieron los judíos diciendo: Por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Entonces, el primer significado de blasfemar es pretender ser igual a Dios. Ahora leamos Marcos capítulo 2, versículo 7, que ahí encontraremos el segundo significado de blasfemia. Dice: ¿Por qué habla este de ese modo? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Perdonar pecados es una autoridad que solo Dios tiene, y cualquier criatura que se toma este derecho está blasfemando ya el nombre de Dios. Después de haber mencionado esto, ya no es muy difícil identificar quién es esa bestia que sube del mar, ya que en el mundo en que vivimos hay un personaje que se toma esos atributos: el Papa, que surge del Imperio Romano. Sigamos con Apocalipsis 13. El versículo 2 dice así: La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies eran como de oso y su boca como boca de león. La interpretación de estos tres animales, león, oso y leopardo, son, según Daniel 7, del 2 al 7, los reinos que predecerían al Imperio Romano, identificados tanto bíblica como históricamente: Babilonia, Medo-Persia y Grecia. La bestia adquiriría entonces todas las características de los imperios anteriores. Sigamos leyendo en el mismo versículo 2. Dice: El dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad.
Recordemos que en la lección anterior al dragón lo identificamos como el poder romano dominado por Satanás. Después de la caída del imperio romano pagano o de la Roma pagana, surgiría la Roma papal. Y es así como el dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. En este pasaje hay que rescatar algo. Satanás, que pretende ser igual a Dios, le da su autoridad a la bestia, así como Jesús un día recibió la autoridad de Dios Padre, cuando dijo en Mateo 28:18, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Así que Satanás también tiene su representante aquí en la tierra, y las características del Apocalipsis son bastante claras. En los versículos siguientes, 3, 4 y 5, se nos muestran algunas otras falsificaciones por parte de la bestia de pretender ser igual al Hijo de Dios. Veamos, en el versículo 3 habla sobre una herida de muerte, pero que fue sanada, lo cual nos recuerda a la muerte y a la resurrección que tuvo Cristo en la tierra. Ahora, en el versículo 4, los habitantes de la tierra hacen una pregunta: ¿quién como la bestia? Y esta es otra falsificación a uno de los nombres que se le atribuye a Jesús. En Apocalipsis 12:7 se lo llama Miguel, y Miguel significa ¿quién como Dios? ¿Están captando la idea? Por último, en el versículo 5 nos hablan de los 42 meses proféticos. Y si son meses proféticos, vamos a llevarlos a años proféticos. Para ello, dividimos 42 entre 12, es decir, 3 años y medios, que también se describe en Daniel 7:25. Pero el punto es de que estos 3 años y medio también nos recuerda al ministerio terrenal de Jesús. Por ende, la bestia que sube del mar es una completa falsificación de Jesucristo. Ahora hablemos de la bestia que sube de la tierra. Leamos el versículo 11 de Apocalipsis 13. Después vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. A diferencia de la bestia que sube del mar, esta bestia no proviene de una tierra que tenga densa población. ¿Y por qué digo esto? Porque geográficamente la Tierra representa una parte pequeña en nuestro planeta Tierra, solo la 1/4 parte. En cambio, el mar o el agua representan las 3/4 partes de la Tierra, es decir, la mayor parte de nuestro planeta. Entonces, la bestia que sube de la Tierra tendría que surgir de una escasa población. Identificamos a esta bestia como los Estados Unidos de Norteamérica. Primero, porque Estados Unidos era un territorio que recién se estaba ocupando de habitantes. Segundo, dice que la bestia tiene la apariencia de un cordero, y nosotros sabemos que un cordero no causa intimidad o algún tipo de temor. Asimismo, Estados Unidos no provocaría nada de esto en las personas, sino, por el contrario, habría apego y aceptación por parte de ellas, ya que ofrecería 2 derechos sumamente significativos: libertad política y religiosa. Recordemos que también fue la tierra amiga que ayudó al remanente del pueblo de Dios, que hemos repasado en la lección anterior. En versículos más adelante, del 13 al 15, se describe también a esta bestia en términos religiosos. Es por eso que no existe ningún otro poder en la historia capaz de cumplir por completo con las especificaciones de esta profecía que la nación de los Estados Unidos. Ahora vamos a hablar de la imagen de la bestia mencionada en el versículo 14. Primero démonos cuenta que esta imagen sería a la bestia que fue herida de espada y que revivió. Es decir, se haría una imagen a la bestia que sube del mar, o sea, al papado. Bien, sabemos de que una imagen es una representación o una copia fiel de alguna persona u objeto. Describamos entonces primero el personaje para luego identificar a su imagen. Todo el poder liderado por el Papa. La iglesia primitiva, al apartarse de la verdad, perdió el espíritu y la autoridad
de Dios. Pero como se habían corrompido y querían mantener a las personas de su lado, buscarían otro modo, otra manera de convencerlas. Así aparecería el papado, una iglesia que dominaría el poder del Estado. La imagen de la bestia sería el protestantismo apóstata que aparecerá en los últimos tiempos. Pero, ¿qué es el protestantismo apóstata? Recordemos que los protestantes fueron aquellas personas que al darse cuenta de la falsa doctrina de la Iglesia Católica, se apartaron y protestaron contra ella. Ahora, el protestantismo apóstata lo conforman las religiones que después de haberse apartado de la Iglesia Católica, del poder del papado, vuelven a unirse con ella considerando las doctrinas que tienen en común, y que al unirse tendrán poder e influirán sobre el Estado para imponer sus decretos. Así como el papado es una iglesia que ha dominado el poder del Estado, el protestantismo apóstata será la unión de las iglesias que también dominarán el Estado. Así, la imagen de la bestia es el protestantismo apóstata que se formará cuando las iglesias protestantes busquen la ayuda del poder civil para la imposición de sus dogmas y doctrinas. Ahora veamos la marca de la bestia. Así como el pueblo de Dios será sellado, y que este sello representa al día de adoración, como lo estudiamos en la semana pasada, la bestia también tendrá su señal, que es la marca de la bestia, que se les pondrá a todos los que no quisieron recibir el sello de Dios en sus frentes. En Daniel 7:25 nos habla de un poder que pensaría en cambiar los tiempos y la ley. Este poder, ya identificado como el papado, fue quien ha engañado al mundo cambiando la ley de Dios, especialmente el cuarto mandamiento. Entonces, si el sello de Dios es el día sábado, la marca de la bestia es la institución del día domingo. Pero quiero recalcar que la verdad aún no se ha presentado a todo el mundo. Así que, en la actualidad, en estos tiempos, la observancia del domingo no hace que una persona se pierda, asimismo como la observancia del sábado no hace que una persona se salve. Pero llegará un momento en el cual tendremos que elegir por una de estas dos opciones, o bien el sello de Dios, que es el día sábado, o bien la marca de la bestia, el día domingo. Y en ese momento, esta elección sí será crucialmente importante. Los versículos 14 al 18 de Apocalipsis 13 nos hacen recordar a un acontecimiento histórico que sucedió en la llanura de Dura con Nabucodonosor y la estatua de adoración. Vamos a rescatar tres similitudes que han sucedido en dicha llanura y lo que va a suceder en el tiempo del fin. Número 1. Gente de todo el mundo se ve obligada a participar de un acto de adoración. Así como del tiempo de Daniel, de muchas naciones vinieron a adorar a la estatua que había hecho Nabucodonosor, así en los últimos tiempos todas las personas de todas las naciones tendrán la invitación de adorar a la bestia y a su imagen. Número 2. Hay un decreto de muerte junto con la orden de adorar. Aquellos que no adoraban a la estatua de oro de Nabucodonosor eran sentenciados a muertes, quemados vivos en el horno de fuego. De igual manera, en los últimos tiempos, Satanás y sus aliados harán persecución y matarán a aquellos que no los adoren. Y 3. Ambos acontecimientos tienen relación con el número 6. La estatua de oro de Nabucodonosor tenía 60 codos de altura y 6 codos de ancho, mientras que en Apocalipsis 13 nos habla del número 666. Algunos teólogos han identificado este número con la inscripción que tiene el Papa en su mitra papal, que dice Vicarius Filii Dei. Cada una de las letras de esa inscripción representa un número romano. Si sabemos números romanos y sumamos la cantidad de dicha mitra, nos dará 666. La historia bíblica cuenta de que los 3 jóvenes hebreos salieron victoriosos después de haber sido metidos al horno de fuego.
Y esto fue porque en realidad ellos habían dedicado su corazón y su vida al servicio del Señor, y que cualquier cosa que esté en contra de sus mandamientos, ellos no lo iban a permitir, ellos no iban a aceptar. En los últimos días, nosotros quizá también seremos amenazados por la causa de Dios, pero recordemos de que si el mismo Hijo de Dios bajó al horno de fuego para poder salvar a estos jóvenes hebreos, a nosotros también nos puede salvar. Y la mayor esperanza, por supuesto, es que después de esa gran tribulación, de esa angustia que suframos en los últimos días, sentiremos la victoria cuando veamos al Hijo de Dios que viene por segunda vez en las nubes de los cielos. Y todo lo que hemos padecido no será nada en comparación de esa alegría y de esa dicha que sentiremos en ese momento. ¿Quieres que Dios actúe en tu vida como actuó también en aquella vida de los jóvenes hebreos? Vamos a orar. Bendito Padre que estás en el cielo, Señor, tú que todo lo sabes y tú que todo compartes con nosotros a través de tus siervos los profetas. En este momento hemos tenido ya una visión más amplia de lo que va a pasar en el futuro. Sabemos ya las duras luchas que nos esperan, pero también contamos, Señor, con tu apoyo. Sabemos de que en medio de todas esas dificultades, tú nos vas a ayudar y nos vas a cuidar para siempre, Señor, porque tu reino es un reino eterno. Ayúdanos a prepararnos cada vez más junto con nuestros amigos oyentes y que cada uno de nosotros podamos tomar conciencia del tiempo en el cual estamos viviendo. La dicha más grande será ver cuando tú nos rescates al volver por segunda vez, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.